nosotros, gracias, mi hermano querido. Hoy día vamos a continuar con la segunda parte y de verdad que durante esta semana he estado ansioso. Le decía a mi esposa el día de ayer, ya estoy listo para compartir este mensaje. Lo que me llevó a recordar una historia cuando yo era pequeño. Cuando yo era niño, tenía quizá entre 8 o 10 años, algo así, ¿ok? Tenía un amigo, Miguelito, no de la película Coco, ¿ok? No. Tenía un amigo que se llamaba Miguel y no sé si se acuerda, cuando éramos niños nosotros, nuestros años, el estar en la segunda casa era la calle, ¿se acuerda o no? Uno pasaba todo el día en la calle, hasta como las 10, 11 de la noche y de repente ya era normal. Hoy día ninguno de nosotros que somos padres hoy dejaríamos a nuestros hijos que hicieran exactamente lo mismo. Pero nosotros disfrutábamos de esas bondades de la vida. Y algo que hacíamos con nuestros amigos en general, obviamente uno como varón jugaba fútbol, íbamos a los juegos de video. Pero con Miguel había algo que hacíamos y que nos íbamos por una calle que siempre nos daba miedo. ¿Okay? Y nos daba miedo porque era oscura. Por lo general yo crecí con un temor a la oscuridad. Por alguna razón yo crecí con este temor a la oscuridad. Y con Miguel íbamos por esta calle. Entonces, como nos daba miedo, había una canción que la habíamos aprendido en la escuela bíblica. Él no era cristiano, pero un día fue a la escuela bíblica de la iglesia a la que yo iba y se aprendió esta canción, ¿okay? Que decía: si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile sí, sí, sí. No. Y después la segunda parte era: si Cristo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, dile sí, 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 ven y mora en mí, hay lugar para ti. Quizás usted se sabe una versión similar, diferente, ¿ok? No se ofenda si no canté la versión que usted conoce, ¿ok? Pero en el fondo, ahora, esta es la parte que como niño uno no entendía, porque íbamos cantando esa canción y mientras cantábamos esta canción, ¿okay? Mientras estábamos cantando esta canción, íbamos valientemente caminando hasta que se nos acababa la canción. Y cuando se nos acababa la canción nos mirábamos con Miguel y teníamos que correr, teníamos que devolvernos. Por alguna razón jamás se nos ocurrió repetir la canción de nuevo. Es que éramos niños. La cantábamos un poco más lenta para tratar de terminar la canción, pero en el fondo era esta idea de que este lugar nos atemorizaba, no nos gustaba, y por causa de eso teníamos esta tendencia a cantar esta canción para que se nos quitara el miedo. Y obviamente durante el día yo podía caminar por esa calle solo. Pero era algo que pasaba con la noche, era con esta parte de la oscuridad que de algún modo me causaba a mí personalmente este temor. Y puede que haya algunos que se sienten identificados conmigo dentro de esta área, que quizás de algún modo hemos crecido con esta idea de que la oscuridad y qué sé yo, y las cosas malas pasan durante la noche. Los ladrones no vienen durante el día, vienen en la noche. Algunos se están poniendo más inteligentes y vienen durante el día. Pero en general es algo que pasa en la noche. Todo se suscita durante este tiempo. Entonces, algo que pensaba y traté quizás de un poco hacerlo como una descripción para que todos podamos entenderlo. Algo que se me venía a la cabeza es que de algún modo podríamos decir que el día, ¿ok?, es igual al bienestar. Nos sentimos cómodos. ¿Okay? Nos sentimos cómodos cuando es de día, podemos ser un poco más libres y tiene una representación. De hecho, en general el nuevo día siempre crea una sensación de esperanza, ¿okay? Como un renacer. Entonces, de alguna otra manera, en general, el día tiene una similitud con algo que es bueno, algo que es de beneficio. Pero al contrario, la noche, o en este caso las tinieblas,
representan algo de dificultad o algo incómodo, algo que la verdad no quiero enfrentar. De hecho, piense en las películas de terror. Generalmente las películas de terror, con toda la música que le ponen, porque la música hace las películas de terror, aunque usted no lo crea, póngale mute a una película de terror y usted no se va a asustar, ¿ok? Pero generalmente la situación pasa de noche o en un lugar oscuro, en una casa que está oscurecida, encerrada. Cuando se trata de algo de tinieblas, cuando se trata de algo de miedo o de dificultad o algo, la noche por lo general representa esta circunstancia. De hecho, Charles Spurgeon dice lo siguiente: cualquiera puede cantar de día. Cualquier persona puede tener este gozo o esta alegría en su interior durante el día. Pero de algún modo, no sé si le ha pasado, cuando llega la noche es como este pesar, qué sé yo, no podemos dormir. Hay algo que nos pasa en esta circunstancia que nos recuerda este contexto. Y es difícil, es difícil. De alguna manera siento yo que la vida en general, cuando está en momentos de gozo, cuando estamos bien, es como en la vida el día está presente. Pero cuando en la vida nos va mal y sentimos que, qué sé yo, recibimos la noticia de la pérdida de alguien o qué sé yo, estamos afrontando una dificultad económica o tenemos que pasar por un periodo de enfermedad terrible, difícil, complejo, la situación ya no es de día. El día se hizo noche. Y algo que he estado preguntándome es, ¿qué hacemos? ¿Qué hago en medio de las situaciones difíciles? ¿O qué hago en este caso cuando este día se hace noche? ¿Qué hago cuando las circunstancias son complejas y difíciles? Sobre todo en este contexto con el tema que estamos hablando referido a lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Okay? Porque tenemos este permiso para hablar, tenemos este permiso para acercarnos a Dios. Pero ¿qué hago con ese permiso cuando las situaciones son difíciles? ¿Cómo utilizo ese permiso? Hay algunos que la situación es tan compleja y como sobrepasa todas circunstancias que ya me alejo porque siento que no tengo el respaldo que yo quiero. Cuando la situación en el trabajo se está poniendo difícil o la economía, no tengo el dinero para pagar y siento que no hay una respuesta y me estoy acercando y estoy proclamando y rogando por estas bendiciones que estaba esperando y de algún modo no recibo la respuesta. ¿Qué hago en esas situaciones? Cuando ya no es de día, cuando no todo está bien. ¿Qué hago en medio de las circunstancias difíciles? Esa es la pregunta que de algún modo quiero que tratemos de responder, porque tenemos un permiso para hablar, tenemos este permiso para acercarnos. ¿Cómo lo uso en medio de esta circunstancia? Hay una historia que quiero compartirles que de verdad siento yo que muchos la conocen, muchos la han escuchado, pero generalmente nos enfocamos en una parte en particular, pero nos olvidamos del contexto, de la circunstancia. Y esta historia la narra Lucas, quien él escribe dos biografías. La primera tiene que ver con la biografía de Jesús y la segunda tiene que ver con la biografía de la iglesia. Cómo esta iglesia que se establece después de la resurrección de Cristo comienza a crecer y las cosas que pasan alrededor. ¿Okay? Entonces, en medio de este contexto, Lucas nos cuenta que cuando nace esta iglesia empieza a crecer rápidamente, pero también empieza a haber una persecución. Y uno de los protagonistas de esta persecución es Saulo. Saulo comienza a perseguir a esta iglesia y comienza a arrestar uno de sus líderes. Esteban muere apedreado. Entonces Saulo tiene un encuentro particular con Dios y él ve a Jesús y Jesús le dice: hey, ya no quiero que sigas persiguiendo a la iglesia. Tú eres y te voy a convertir en una persona que va a predicar a los gentiles. Y él pasa por un periodo casi de 14 años aproximadamente donde él está en busca, creciendo
y de algún modo contactándose con los discípulos de Jesús, con aquellos que pasaron tiempo en intimidad con el Señor. Y llega un minuto en que Él es ungido y Él es enviado para ser el predicador, el que iba a llevar este mensaje a los gentiles. Okay. Y si usted lee los primeros capítulos después de el capítulo 9, se va a dar cuenta que ya su nombre no es Saulo, sino que es Pablo, y él ahora está de algún modo llevando este evangelio, compartiendo, predicando y haciendo de este nuevo encuentro que ha tenido, de este nuevo amor que él recibió con Jesús, su pasión, y está llevando el evangelio y está compartiendo. Entonces llegamos a un contexto donde él llega a Filipos, un lugar donde de hecho él escribe posteriormente una carta, tiene un encuentro con una mujer. Todo este grupo de personas tiene un encuentro con una mujer que es bien adinerada. Ella se convierte, acepta al Señor, se quedan en su casa por una noche, y luego se nos presenta este contexto o esta historia en el capítulo 16 del libro de Hechos, y dice así. Dice, una vez, estando en Filipos, una vez cuando íbamos al lugar de oración, y ahora quiero que piensen esto, cuando dice el lugar de oración, en las distintas ciudades generalmente habían distintos templos, distintos lugares donde la gente se reunía, y por lo general trataban de representar a las distintas religiones, y en este caso, muchas ciudades importantes como Filipos, que era una ciudad muy importante, tenía representada la mayoría de las religiones, y una de ellas era la judía, y había un templo judío, había un lugar donde la gente iba a orar, ¿okay? Donde los judíos se reunían y podían escudriñar o estudiar la Biblia, ¿okay? Entonces van a este lugar de oración como un lugar para aprovechar a compartir del evangelio, y nos salió, dice, al encuentro de una mujer esclava que tenía un espíritu de adivinación. Y dice, con sus poderes, piensen esto, mire, con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Esta era una mujer esclava que no tenía, qué sé yo, mucho que dar, más allá de que tenía una capacidad, tenía un poder, mire cómo lo describe, tenía un poder que era el de adivinación. Y este poder daba muchos dineros a los dueños de esta mujer. Estos dueños o estos amos, sin la mujer, no tenían entrada económica. Y esta mujer, sin este espíritu inmundo, sin este demonio, ella no tenía el poder para adivinar. Ahora quiero decirle esto, porque los demonios no saben el futuro, ¿ok? No son omniscientes, ¿ok? No tienen este conocimiento. Ellos saben cosas, ¿por qué? Porque conocen al ser humano, conocen al individuo. Entonces, no es una cosa de que ellos supieran lo que iba a pasar, sino que de algún modo un demonio puede hablar a una persona y decir cosas donde la persona obviamente va a decir, wow, sí, eso es verdad, ¿ok? Entonces, este de alguna manera es el contexto. Esta mujer estaba ahí, y mire lo que pasaba. Nos seguía, dice, a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto a mí personalmente me llama muchísimo la atención, porque esta mujer está dando un mensaje que es súper positivo. Piense por un minuto en esto. Ella era una mujer conocida. La gente de ese sector sabía que ella tenía poderes, y ella está dando de algún modo un mensaje que es favorable, entre comillas, es favorable para estos hombres. Ella no está diciendo nada malo. ¿Se fija? Son hombres de Dios Altísimo. Les anuncian a ustedes el camino de salvación. Aquí hay muchas cosas positivas. ¿Se imagina la cantidad de gente que escuchaba este mensaje y quería venir a ver qué estos hombres podían decir? Pero también siento yo que tiene un lado en contra, porque recuerde, Satanás, el diablo, no hace nada él no tiene la intención de ayudarnos. ¿Ok? Si se recuerdan la semana pasada, cuando él vino a Jesús la primera vez y le dice, hey, convierte estas piedras en pan. No tiene nada de malo eso, pero su intención obviamente no es la mejor. ¿Ok? De hecho, puse esta idea. Jamás puedo dar lugar al diablo en la obra que solo Dios puede hacer. Jamás.
Jamás puedo darle lugar a él. No importa cuán atractivo se vea, no importa cuán positivo me parezca a mí. Jamás puedo darle lugar. Ahora esta historia continúa y dice, así continuó esta mujer durante muchos días. Piensen esto, todos los días ellos salían y esta mujer, ¡hey! Aquí están estos hombres de Dios que les traen el mensaje de salvación. Y durante todo el día estaba esta mujer anunciando, molestándolos. Por fin Pablo se molestó tanto que volvió y reprendió al espíritu. Se cansó. Y le dijo, espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento, el espíritu la dejó. ¡Wow! Increíble. Esto es lo que yo, sin saber nada de esta historia, ¿ok? Lo primero que pienso es, estos hombres están siendo usados por Dios. ¿Qué manera de ver el poder de Dios a través de estos hombres? La autoridad que tienen, el respaldo que hay de Dios en ellos. Y es cierto, o sea, mire, cuando piensen esto, y lo voy a poner aquí, cuando tengo el permiso para acercarme a Dios, tengo el permiso para actuar en favor de Dios. Soy un representante de Dios. Esa es una primicia o una garantía que todos nosotros, todos aquellos que han hecho de Dios su Señor, tenemos. Tenemos no solamente el permiso para acercarnos, sino tenemos el permiso para actuar en su favor. Y estos hombres lo entienden, Pablo lo sabe, y él actúa en favor de Dios. Ahora, como les digo, toda esta situación es increíble. Dios está obrando a través de estos hombres. De alguna otra manera, como les decía al comienzo, todo en esta circunstancia se ve como de día. Todas las circunstancias se ve bien. Es como cuando el viento sopla y ellos están en la mejor condición y están siendo empujados. De hecho, puse esta idea. Cuando la barca es empujada por el viento a favor, todos podemos ser capitanes. Todos nos sentimos bien. Cuando todas las cosas están saliendo bien, wow, vengo a la iglesia, doy mi ofrenda, diezmo, quiero participar, quiero involucrar. ¿Por qué? Porque todo está viento en popa. Todo está saliendo bien y aparentemente estos hombres están actuando con una autoridad y Dios los está respaldando. ¿Se imagina que Dios respondiera automáticamente cuando usted reprende cosas, cuando pasa algo y usted dice la palabra y ¡pum!, pasa automáticamente? ¿Cómo nos sentiríamos? De hecho, mi esposa es azafata y algo que ella me cuenta es que hay una gran diferencia cuando el avión está volando en contra del viento y cuando el avión está siendo empujado, está siendo ayudado por el viento. Pueden ganar hasta casi 1 hora de tiempo en el viaje, cuando hay un viento de cola que se llama, que los empuja. Es que es verdad, cuando es de día, cuando todo es de día, wow, esto es increíble. Pero la verdad, y esto es algo que quiero que usted entienda, todos sabemos, y esto es para el más espiritual y para el menos espiritual, todos sabemos que en algún minuto, en alguna circunstancia, nos podemos encontrar o podemos atravesar una situación difícil. Todos los que somos padres, oramos, Señor, guarda, protege a mis hijos. ¿Por qué? Porque sabemos que algo les puede suceder. Ninguno de nosotros quisiera que algo malo le pasara a nuestros hijos, pero tenemos esta idea. Algo les puede pasar. Yo sé que yo tengo un buen trabajo, pero algo puede pasar, ¿cierto? Sabemos que las circunstancias difíciles pueden llegar. Todos lo sabemos. De hecho, Jesús dijo, en el mundo van a tener problemas, en el mundo van a tener aflicción. Él nos da la advertencia, Él nos hace ver, hey, no piensen que todo va a estar bien, todas las cosas. No piensen que siempre el viento va a estar soplando desde atrás y los va a estar empujando. Van a haber circunstancias donde ustedes van a tener que atravesar situaciones, ya sea en su matrimonio, ya sea como padres, ya sea en su trabajo, ya sea en su cuerpo físico, una noticia que el doctor les da donde, qué sé yo, es una enfermedad terrible. Sabemos que estamos sujetos a que situaciones como esas nos pasen, porque en el mundo vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones.
Entonces, podríamos decir, con estos hombres todo está bien, pero este día se empieza a transformar en noche automáticamente. Así nos lo describe el versículo 19 en adelante. Dice, cuando los amos de la joven se dieron cuenta que se había fumado la esperanza de ganar dinero, o sea, cuando se dieron cuenta que habían perdido su fuente de ingreso, porque esta mujer ya no tenía el poder para la adivinanza, no tenía el poder para decir, y algo físico tiene que haber pasado para que estos hombres se dieran cuenta que habían perdido su entrada económica. Y como cualquier ser humano se molestaron. Echaron, dice, mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres, ¿ok? Los llevan, los arrastran y quiero decirles esto, no fueron bien delicados con ellos, ¿ok? Estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Todo lo que estaba yendo supuestamente bien se empieza a ir en una dirección que no es la mejor. De algún modo lo puse así: lo que era día se transformó en tinieblas. Lo que era día dejó de ser día, dejó de ser algo agradable. Y empezaron a sentir el peso del problema. Ahora, algo interesante que a mí me llama la atención, algo que tenemos que entender sobre Pablo y Silas, es que ellos tenían ciudadanía romana. Y ellos podrían haber hecho uso de su ciudadanía. Ellos podrían decir, ustedes no pueden hacer esto, nosotros somos ciudadanos romanos. Pero no dijeron absolutamente nada. Quizás lo querían guardar para después. Pero algo que he pensado durante esto es que esa es la tendencia que generalmente nosotros tenemos. Es a buscar nuestra propia salida. Pablo y Silas podrían haber buscado su propia salida a esta situación. Podrían ellos haber dicho, no, ustedes no pueden hacer esto, y empezar a buscar y tratar de abrir puertas para no atravesar por una circunstancia como esta. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Ahora, si usted continúa leyendo estos versículos, nos cuenta un poco que los golpean, los azotan, los maltratan. La situación es sumamente difícil. Están en un contexto sumamente complicado. Sus vidas están en peligro. Como les decía, lo que era día se transformó en tinieblas en un instante. Ahora quiero que piensen esto. ¿No es así la vida? Suena el teléfono y recibimos una llamada. Me dieron una noticia. Tengo cáncer. Mi mamá no creo que pase esta noche. Mi hijo no está respondiendo. Me echaron del trabajo. ¿No pasa así en un instante? ¿No pasa eso cuando de pronto todo está bien y en un segundo se nos transforma todo esto que estaba bien y era favorable, se transforma en tinieblas? Y hay una desesperación interior. Hay una desesperación que, a pesar de que yo quisiera cambiarlo todo, yo quiero que lo que esta persona me está diciendo o lo que el pronóstico que el doctor me está dando sea un sueño, que pueda despertar de esta pesadilla. Y no puedo. Lo que era día, en un instante, se transforma en tinieblas. Entonces piensen en la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos cuando el día se transforma en tinieblas? ¿Qué es lo que hacemos cuando las circunstancias se ponen difíciles? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo actuamos cuando lo único que quiero es que esto se acabe? Ya no quiero ir al médico, ya no quiero ir al doctor. Señor, quiero que ¿qué hago cuando la circunstancia no cambia? Cuando veo que mi hijo, que mi hija no se mejora. Cuando el pronóstico que el doctor me da no es el que yo esperaba, sino que es peor.
Cuando en el trabajo la situación no se pone muchísimo mejor, sino que se pone peor. ¿Qué hacemos cuando la circunstancia se hace difícil? Como les decía, Pablo podría haber buscado una puerta. Pablo podría haber buscado una salida. Y muchos de nosotros hacemos eso. Ponemos a Dios a un lado y de algún modo tratamos de arreglar la circunstancia a nuestro modo. De hecho, algo que pensaba y lo puse de esta manera: cuando nos enfocamos o cuando estamos en problemas, nos enfocamos más en cómo solucionarlos que buscar a quien lo puede solucionar. Y en esta idea tiene que ver con nos enfocamos más en soluciones, más que enfocarnos en el único que puede solucionarlo: Dios. Por eso hay muchos que dejan de venir a la iglesia. Quizás por eso tú me estás mirando aquí y estás pensando, bueno, por eso dejé de venir a la iglesia. Por eso quizás después de bastante tiempo volviste a la iglesia. Porque enfrentaste una situación que fue tan difícil y trataste de hacer todo lo humanamente posible, que te decepcionaste, que te cansaste, que tus brazos se bajaron. Ahora, recuerda esto: Pablo y Silas están en una circunstancia física compleja, difícil. Su vida está en peligro. En un instante, todo lo que estaba yendo bien se puso completamente por lo contrario. Y ahí están, en medio de esta circunstancia, y son llevados a la cárcel. Y este es el lugar que nos describe. Versículo 24 dice: al recibir tal orden, el carcelero, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Cosa que no es menor. Este calabozo interior estaba reservado para los más peligrosos, porque era más difícil escapar. El cepo obviamente era un lugar donde ponían sus pies y lo atrapaban. Era un lugar que también no funcionaba simplemente como de seguridad, sino que a la vez como de tortura para la persona. Ahora quiero que piense en esto, porque en este lugar no iba el administrador de la cárcel y limpiaba, se aseguraba que estuviera limpio y que los carceleros pudieran o que los presos pudieran tener un buen lugar donde estar. Creo que piense en que en esta cárcel, en este calabozo donde Pablo y Silas se encuentran, hay excremento, hay orina, el olor es nauseabundo. Y cuando los lanzaron a la cárcel, nos dijeron: hey, cuidado con tus heridas, aquí hay algo para que No. Nadie tuvo cuidado de ellos. Exactamente tal cual como cada uno de nosotros cuando está atravesando una situación difícil, todo es malo, todo es terrible, todo es lamentable, todo es complejo, todo es difícil. Así están ellos. No solamente están adoloridos, no solamente están heridos, no solamente están cansados, sino que el contexto físico en donde se encuentra es malo. El olor es asqueroso. Quizás están sentados o están arrodillados. Yo no sé cuál es físicamente cómo se encuentran. Sus pies están atrapados. Quizás cada vez que se mueven se les hieren sus tobillos. Tienen que moverse poco. Su ropa está completamente rota. Les quitaron la ropa. Su piel toca el excremento, toca la orina y sienten el olor. Está aquí. Está aquí. Y usted sabe, ha experimentado lugares como esos. Cuando entra a un lugar donde hay olor a orina, cuando entra a un lugar donde hay olor a excremento, esto multiplíquelo por 100. Más aún con un dolor físico, más aún con heridas que están abiertas. Así están ellos. Entonces, nuevamente, ¿qué hacemos cuando el día se transforma en tiniebla? ¿Qué hacemos cuando todo lo que iba bien, cuando el hombre fue capaz de reprender al demonio y el demonio sale, pero ahora nada está pasando, todo está saliendo mal? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Y aquí es donde esta historia empieza a tomar un vuelco increíble. Y si tú conoces esta historia, sabes lo que va a pasar. Pero si tú no la conoces, aquí esta historia es donde toma un vuelco que es inesperado, pero que es extraordinario.
Piensa en esta primera frase en el versículo 15. Dice, a eso de la medianoche, el versículo 25, perdón, a eso de la medianoche. A eso de la medianoche, y esta idea de la medianoche quiero que piense en el contexto de día y noche, siendo que la medianoche es el tiempo de mayor oscuridad, ¿ok? Porque cuando es el mediodía es el tiempo de mayor luminosidad, porque el sol está en todo su esplendor en el medio. Pero cuando es medianoche la oscuridad reina. Tiene una idea todo esto. En ese minuto de la medianoche, cuando todo estaba en oscuridad, cuando ya no podía suceder nada más malo, cuando la situación era más difícil, a eso de la medianoche, Pablo y Silas comenzaron o se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y miren lo que pasa, cómo termina esta frase. Y los otros presos lo escuchaban. Cuando estaban en medio del excremento, cuando el olor estaba penetrando su nariz, cuando el dolor que sentían en sus brazos, en su espalda, en su cara, era evidente, tomaron una decisión. Y esa decisión fue orar y cantar a Dios. Trataron de llevar el día a la noche. De hecho, la única manera, y lo puse aquí, la única manera de traer luz en medio de las tinieblas es cuando traigo la presencia de Dios a ese lugar. Cuando la circunstancia en mi vida, en la más oscura, escúchame tú, que quizás has puesto a Dios a un lado, cuando la circunstancia es la más oscura, la única manera de traer luz es cuando traigo a Dios a ese lugar. Pero hay algunos que lo tratamos de empujar, hay algunos que lo queremos sacar, pero no va a haber luz en medio de las tinieblas cuando no esté Dios presente. Puede que sea doloroso, puede que sea nauseabundo, puede que sea asquerosa la situación que esté experimentando, pero cuando traigo a Dios a mis tinieblas, Él trae luz a mi vida. Piense en esto por un segundo. Mire, quiero que piense en esto, porque la decisión de estos hombres no fue quejarse, fue adorar. La decisión de estos hombres no fue quejarse, no fue decir, hey Señor, ¿por qué nos está pasando todo esto? Oye, pero ¿para qué no, Señor, nos enviaste a este lugar? ¿Cómo permites? No. La decisión fue adorar. ¿Qué haces en medio de las circunstancias difíciles? ¿Qué haces cuando el día se hace noche? Cuando el día se hace tiniebla? Cuando en un instante te dan la mala noticia, cuando te llaman por teléfono y te dicen, hey, falleció, ya no está. ¿Qué pasa cuando el doctor te da ese pronóstico que jamás te esperaste? ¿Qué pasa cuando ves tu hijo o tu hija postrada en la cama del hospital? ¿Qué pasa cuando tu jefe viene y sin ningún sentimiento, sin ninguna sensación de lástima o de pena te dice, quiero que te vayas de este lugar? Y él no está pensando en tu familia, no está pensando en tus hijos. ¿Qué hacemos cuando el día se hace tinieblas? ¿Cuál es la decisión que tú tomas? Porque estos hombres, cuando estaban en lo más bajo, en lo más difícil, la decisión no fue quejarse, fue adorar. ¿Qué oración estás elevando a Dios? Ahora, ¿sabe qué? Cosas pasan cuando uno se pone a orar. Miren lo que pasó, versículo 26. De repente, en un instante, se produjo un terremoto tan fuerte. Aquí hay algo gráfico que ojalá que no se lo pierda. Tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas.
¿Sabe lo que pasa cuando empiezo a orar en medio de la dificultad, en medio de mi situación compleja? Los cimientos se empiezan a remecer. Las puertas se empiezan a abrir. Las cadenas se empiezan a soltar. Quiero decirle algo. El enemigo no quiere que adores en medio de tu problema. Quiere que te quejes. Pero la invitación que de alguna manera vemos en esta historia es que cuando estos hombres decidieron adorar a Dios en medio de lo más bajo, ahí en el minuto de la medianoche, todo se empezó a estremecer. La situación se empezó a estremecer. Las puertas se empezaron a abrir. Las cadenas se empezaron a romper. ¿Estás pensando en tu hijo? ¿Sabes qué? Los cimientos se pueden remecer. Las puertas se pueden abrir. Las cadenas se pueden soltar. ¿Estás pensando en el trabajo? ¿Estás pensando en esa enfermedad? Mire, cuando estés en el momento más oscuro de la noche, y lo voy a poner aquí, ¿sí? Cuando estés en el momento más oscuro de la noche, adora. Adora. Cuando la situación sea difícil, cuando sientas que no hay esperanza, cuando sientas que qué sé yo, ya no hay esperanza para nada, se me pasa la otra. Adora, adora, adora cuando ya sientas que no hay esperanza. Adora. Porque sabes que en ese minuto se van a empezar a mecer los cimientos, a abrir las puertas, a romper las cadenas. Cuando te encuentres en la situación más difícil, cuando venga el doctor y te dé ese pronóstico, cuando venga el jefe y te despida, cuando qué sé yo, la economía caiga, cuando sientas que no hay nada, ¿sabes lo que tienes que hacer? Adora. Cuando el enemigo quiera mantenerte preso en el cepo, ¿sabes lo que deberías hacer? Adora. Miren esto, ellos adoraron ellos no adoraron, cuando recibieron, adoraron cuando no había señal de recibir. Y ojalá que esto no le pase por arriba, ¿ok? Porque ellos no adoraron cuando recibieron. Oh, gloria a Dios, gracias por abrir las puertas. No. Cuando no había señal, cuando el olor estaba aquí, cuando sentían el dolor en sus tobillos, cuando las cadenas estaban lo más apretado posible, cuando el dolor estaba en su cuerpo, ahí se pusieron a adorar. Cuando no había ninguna señal de ser libres, ellos empezaron a adorar al Dios que puede liberar. Mire, algo que pasa es que nosotros en general hemos hecho de la queja nuestra oración. Hemos hecho de la queja nuestra oración y la molestia en nuestra adoración. Así nos acercamos a Dios. Vamos y nos quejamos. Vamos y le presentamos nuestras molestias. En vez de doblar nuestra rodilla y decir, Señor, en medio de este problema, tú eres santo y eres rey. Tú tienes el control. Tú eres todopoderoso. No hay nadie como tú. Tu nombre sigue siendo santo. Le dije que iba a ser buena esta prédica la semana pasada, ¿eh? Usted no me creía. El que no vino, se lo perdió. Tristemente yo siento que esto no es lo normal. Esto no es lo normal. Hay un porcentaje sumamente alto de personas que se aleja de tener una relación con Dios porque el problema es más grande, porque las tinieblas han consumido y han cubierto todo, incluso la esperanza. De hecho, puse esta idea: hemos dejado que las cadenas nos atrapen y no podemos ver la luz del sol, no podemos ver la luz del día, no podemos ver la esperanza. Y esta parte es triste.
Le dije anteriormente y lo voy a poner aquí. El diablo no quiere que adores porque sabe lo que vas a conseguir. Sabe que cuando tú doblas las rodillas, sabe lo que va a pasar. Sabe que Dios se va a empezar a mover. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno empieza a adorar a Dios, ¿sabe quién viene ahí? La presencia de Dios. Y esto no se lo diga a nadie, ¿ok? Esto es un secreto. Cuando tú doblas tus rodillas y empiezas a adorar, la presencia de Dios viene a ese cuarto, viene a ese lugar, a esa habitación del hospital. Ahí llega, adivine quién, la presencia de Dios. Pero se murió. Oye, cuando trae la presencia de Dios, hasta los muertos van a vivir. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Eso le dijo a Jesús a los líderes. Ustedes no saben. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Y ellos no están muertos. ¿Se fija? Que incluso en medio de la muerte yo puedo encontrar el día, yo puedo encontrar el gozo. ¿Cuántos escucharon y vieron la noticia de la muerte de Billy Graham? Y muchos vieron comentarios, y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que él dijo: un día ustedes van a escuchar que Billy Graham murió. Y quiero decirles no. El día en que eso pase, voy a estar más vivo que nunca. Voy a estar en la presencia de Dios. Entonces quiero que piensen esta pregunta. ¿Vas a traer a Dios a tus tinieblas? ¿Vas a traer a Dios a tus tinieblas? Porque quizás eso te ha mantenido lejos. Quizás eso te ha decaído. Quizás hoy día te costó levantar los brazos cuando estábamos cantando. ¿Por qué? Porque la situación es muy difícil. Quizás no quisiste alzar tu voz en esta hora porque es que tú no entiendes lo que yo estoy pasando. ¿Vas a traer a Dios a tus tinieblas? ¿Sabe por qué? Porque hay poder cuando un pueblo se une y se levanta en adoración.